Amigas y amigos, muy buenas noches. Tengan todas y todos. Estamos transmitiendo en Tu Diputado TV desde Linares, número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Nos acompañan como invitados en esta noche nuestros amigos Francisco Javier García Silva. Mucho gusto que nos vengas acompañando, Gracias, Francisco. Francisco es un político, joven político, militante de muchos años en las lides políticas. Ahora está pues apoyando a la delegación Benito Juárez. Desde allá está sirviendo a la comunidad. Vamos a platicar con él y con su hermano, también García Silva, él es doctor Gerardo García Silva, es doctor en Derecho, especialista en juicios orales. Y el tema de hoy precisamente es ese, juicios orales. Y saludo también con mucho afecto a nuestro invitado permanente, el señor licenciado Jesús Adolfo Grez Monzón. También recuerdo que Jesús pues ha sido catedrático de muchos años en varias universidades, en el mismo Politécnico Nacional, impartiendo cátedra de Derecho en muchas materias, Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho Procesal Penal y otros tantos... ¿qué otras cosas? Algunas otras materias. ¿Qué otras materias? Derecho administrativo. ¿También? ¿Y sí le sabes algo a eso? Pues un poquito. Qué bueno. Y aparte también eres espiritista, ¿no? No, me gusta estudiar algunas cosas, pero no soy espiritista. No eres espiritista, pero sí te gusta practicar. Me gusta leer algo sobre Carl Gustav Jung. ¿Sí te gusta? Psicólogo, psiquiatra. Qué bien. Pero bueno, yo creo que mejor te dedicas al derecho, ¿qué te parece? Ese es mi Esto ramo. fuerte. Bueno, pues si les parece, para introducir el tema, vamos a ver un video, si les parece a mis amigos, un video que dura 3 minutos, que se publica a través de Efecto Noticias y se llama precisamente Juicios Orales en la Ciudad de México. Juicios Orales esto federal. Vamos a verlo como tema introductorio y posteriormente platicamos con nuestros invitados en esta noche. No se vayan, amigas, amigos, lo importante es que nos escriban, porque lo importante es lo que usted piensa. Adelante. Modificar la forma de impartir justicia implica vencer reticencias, en especial cuando se trata de juicios orales. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dijo que el reto es ir directo al corazón del sistema y replantear las conductas, hábitos y forma de trabajo de quienes administran, imparten y procuran justicia. El principal obstáculo que se tiene es un cambio de mentalidad que no logramos conseguir en muchos juzgadores. Es decir, el cambio es tan radical que no podemos hablar de un éxito absoluto. ¿Por qué razón? Porque muchos jueces no entienden cuál es el nuevo sistema penal. O sea, no les entra en la cabeza que van a tener que resolver en una audiencia. Jueces que nomás no conviertan su chip en algo moderno. Sí, su sistema de pensamiento va a seguir siendo acartonado, tradicionalista y conservador. Esos jueces no los queremos en el tribunal. En los juicios orales, uno de los beneficios es que se reducen los tiempos de los procesos. En el Distrito Federal se tienen 20 salas que resuelven juicios mercantiles que antes duraban de 2 a 3 años. Ahora no rebasan los 90 días. Fuimos reconocidos por la COFEMER, por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que depende de la Secretaría de Economía, como un tribunal que tiene un 54% menos procedimientos que el resto de América. Estamos incluyendo a los países del norte. Es decir, nuestros sistemas de garantías de crédito pues tienen casi un 60% menos tramitología que todos los demás. En materia mercantil hoy estamos resolviendo asuntos en menos de 10 días. Algunos se toman un poco más, 2, 3 meses por la circunstancia del proceso. Pero si tú piensas que estos duraban 2, 3 años antes, pues digo, el ahorro ha sido considerable. Otra de las tareas que se busca es revertir con este nuevo modelo de justicia es la imagen que la sociedad tiene de los impartidores de justicia. Siempre al tribunal, al órgano que hace justicia, no se le trata con justicia. Es decir, nosotros dictamos en ese tribunal más de 1000 sentencias al día, pero un día una sentencia no gusta a los medios o el juez se equivoca y en ese momento se critica al Poder Judicial como si
fuera un órgano que no resuelve problemas y que es corrupto y que es muy lento y etcétera. Y eso no es así. Tenemos, por ejemplo, casos penales en los que hay sentencia en menos de 15 días. Pero hay otros que en 5 años no hemos podido dictar sentencia porque el procesado está interesado en que no se le dicte sentencia. Con más de 27 años de servicio en el Poder Judicial en la Ciudad de México, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia pidió a la ciudadanía ser más sensible con los juzgadores. Decirle a la población que confíen en el Tribunal del Corazón de la República, que es nuestra queridísima Ciudad de México, y que pues seguimos adelante tratando de modernizarlo pues con los limitantes presupuestales que existen. Los juicios orales ya son una realidad en la Ciudad de México. Alfredo Capulín en la cámara, Noemí Gutiérrez, Efecto Noticias. Bueno, esto es lo que estamos viendo, que hay juicios orales ya en el Tribunal Superior de Justicia, pero en lo que respecta a aspectos mercantiles exclusivamente. También hemos visto que ya en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal se están implementando ya salas orales para los juicios de este tipo, que son juicios laborales. Inclusive que se está pensando en introducir una figura que ya está dentro de la ley, pero no en la práctica del derecho mexicano, en el sentido de que cuando un obrero, un trabajador que demanda al patrón y miente, y que además se prueba en el procedimiento que está mintiendo, se dé parte al Ministerio Público por la falsedad de declaraciones ante autoridad distinta a la judicial, y que se lleve a juicio tanto al abogado defensor del propio trabajador por andar de mentirosos diciendo que ganan 40,000 pesos cuando se estaba ganando, la verdad, 20,000, por ejemplo, que además ya lo están haciendo algunos estados de la República. Bueno, eso nos lo comentaron precisamente cuando se inaugura las salas de oralidad en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Entonces tenemos exclusivamente 2 materias que se están implementando con la oralidad, que es la materia mercantil y la materia laboral en las juntas. Yo le quisiera preguntar al doctor Gerardo García Silva, quien es especialista en derecho penal, en derecho de procedimientos penales, y que además pues es un connotado investigador académico en esta materia, donde se está tratando de que en México se implemente esta reforma del juicio penal acusatorio, de que podamos tener una modernidad en nuestras salas penales. Yo le preguntaría, ¿cómo vamos en esta modernidad en la Ciudad de México? Hay que decirlo claramente, doctor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo ve usted? Pues muy bien, primero que nada, muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación, y la verdad es que diríamos que vamos lento. Lentos, ¿verdad? Muy lento. En realidad el Distrito Federal ha sido de las entidades que más se han rezagado en la implementación de la reforma constitucional en materia penal. ¿Por qué nos platicas un poquito para que nuestro público entienda que yo entiendo que hubo una reforma en la Constitución General de la República precisamente para obligar a las entidades federativas y a todo el sistema penal de la República Mexicana, también en lo federal, a que se implementen los juicios orales? ¿Por qué motivo y cuál es el fundamento? Muy bien, pues todo inicia con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, que es la reforma que llega a concretar ya una tendencia que se había venido manifestando desde antes, en el sentido de modernizar nuestro sistema de justicia. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad, por la obscuridad, por la secrecía, por la obsolescencia, por lo oneroso que resultaban la impartición de justicia en la capital del país y yo diría en general en todo nuestro país. A partir de esta reforma se propone la transición de nuestro sistema de justicia precisamente hacia un sistema de justicia basado en ciertos principios: la publicidad, la inmediación, la continuidad, la contradicción y la continuidad, que son valores que reflejan derechos fundamentales de las partes, el imputado, acusado, la propia víctima, y que generan confianza en la ciudadanía
en la manera en que se imparte justicia. A partir de esa decisión han pasado ya... ¿Se fortalece con esto la presunción de inocencia? Por supuesto, y la libertad como dos pilares fundamentales de este sistema. De acuerdo. A partir de esa decisión... Perdón sí. que te vaya interrumpiendo, pero son temas que hemos venido comentando en programas anteriores. Sí. Y es importante que un experto nos lo comente como tú. Por ejemplo, el tema del arraigo, el famoso arraigo que en la Ciudad de México desapareció, lo cambiaron por alguna figura ahí especial. Tuvimos algo que ver nosotros para la desaparición del arraigo, no para la aparición de la otra figura que ahora se convierte en un microarraigo de hasta 10 días, de 5 y de 10 días. Pero bueno, con esta figura desaparecería esta figura del arraigo. Así es, y tendría que cambiar, porque el otro pilar que sostiene a este sistema es precisamente la libertad, si no esto no tendría lógica. De acuerdo. En ese sentido, el arraigo debe de entenderse como es su esencia, una medida cautelar, y no como se practica tradicional o se había venido practicando tradicionalmente como una técnica de investigación. Te detengo para investigar. Y no al revés. Así es, y no producto de una investigación, entonces sí yo ejercito una acción. Establecido y que necesitaba renovarse. Y precisamente a partir de esa decisión, decía yo hace un momento, ya han pasado 6 años de esta reforma constitucional y se han propuesto 8 años para que todo el país hiciera esta transición. Al día de hoy, solamente 3 entidades en todo el país han hecho esta transición de manera completa en su territorio. Hay otros avanzados de todas maneras, pero no lo han terminado. Así es, Chihuahua, el Estado de México y Morelos son las 3 entidades que ya han implementado este sistema en todo el país. ¿Y estas 3 entidades han tenido algunos avances sustanciales con respecto a los juicios? Sí, en algunos aspectos y en diferentes grados. Diríamos, por ejemplo, Chihuahua lo hizo muy bien al principio, de hecho ha sido la entidad que, digamos, ha sido modelo en ese sentido. El Estado de México, pues, ha tenido algunos problemas en la implementación, ciertas inercias como para mantener ciertos aspectos del sistema tradicional que se trataba de implementar. Y Morelos, digamos, no lo ha hecho mal, ha avanzado razonablemente bien. Y bueno, en este caso, la verdad, el Distrito Federal era de las entidades que prácticamente no había hecho nada. Aquí se escuchaba en la cápsula que, bueno, se ha avanzado en la parte de infraestructura, pero capacitación prácticamente no se ha avanzado de operadores del sistema, o en la parte también de difusión, por ejemplo, que es algo que yo observo mucho en general. La ciudadanía no entiende este sistema, no conoce este sistema, es más, no le importa qué diferencia puede haber entre este sistema y el anterior que se quiere abandonar, e incluso hay como un prejuicio porque se piensa que si se trata de resolver el conflicto a través de algún mecanismo alternativo, a través de la mediación, la conciliación de las que nos podría hablar Francisco, la gente lo intuye como corrupción, como impunidad, porque estamos muy acostumbrados, tenemos esa cultura más bien de venganza, de que si no está la gente detrás de las rejas y con una sentencia de por medio no hay justicia. Sí, sobre todo si de pronto alguien lo asaltan y lo ponen al asaltante ya tras las rejas, pues está más tranquilo, pero al asaltado, a la víctima, le gustaría que lo desaparecieran. Y es lógico, porque el tema de la venganza pues es un asunto que tenemos de una manera innata. Quiero agradecer a María Fernanda Hernández sus comentarios, a Susana Valdés, a José Hernán Robledo, Jenny Romero, Lupita Lola Chávez, Karina Torres, gracias Karina, qué bueno que nos estás escuchando, Germán Chávez, gracias a todas y a todos los amigos. A ver, yo quisiera preguntarle a Francisco Javier que nos comentara, porque nos están diciendo aquí los amigos, entre sus comentarios nos dicen, no sean tan técnicos porque no les entiendo, yo no soy abogado. ¿Cómo podemos explicarles este cambio que debe haber en el país y particularmente en la ciudad también de los juicios orales, sobre todo en materia penal? ¿Cómo lo ves? Claro, por supuesto, Jorge, gracias, buenas noches a todos. Y bueno, pues entender que todo esto que ha venido suscitándose no son graciosas concesiones, no son ocurrencias modernizadoras, sino que obedece precisamente, primero, a un clamor generalizado a lo largo y a lo ancho del territorio nacional por la ineficacia de muchas de nuestras instituciones. Y por otro lado también pues obedece a mandatos de orden internacional para que México pueda estar en los estándares de competitividad de la OCDE. Entre ellos, esto es lo que te les iba a preguntar,
porque efectivamente te vengo siguiendo lo que dices y se entiende claramente que no es un asunto de una dádiva del gobierno que se le ocurrieron a algunos diputados, sino son compromisos internacionales y que es un modelo internacional en los países desarrollados que dicen, bueno, si queremos tener una justicia más transparente, más efectiva, más justa, digámoslo así, aunque haya redundancia, tiene que haber esos cambios, ¿así es? Claro, por supuesto, y sobre todo agregaría el término más democráticos. Estamos hablando de una democratización en el país donde se supone que la participación activa, corresponsable de todos los actores, pues debe de ser una realidad. Y comentar que en estas modificaciones, pues efectivamente, un asiento importante, yo creo que algo que se deja de lado, y hace un rato lo comentaba Gerardo, son todas las medidas alternativas o las salidas alternativas al juicio oral. A veces lo más publicitado es esto, la parte de la oralidad del sistema, pero yo creo que si no dejamos de ser una comunidad, una ciudadanía rijosa, decía Octavio Paz, mexicano traga mexicano, sí. No sabemos solucionar nuestros conflictos de otra manera, casi todo lo judicializamos aquí, va a ser muy difícil que el sistema triunfe. El sistema no es una panacea, el sistema viene a subsanar muchos de los vicios del anterior sistema, que no era garantista en lo absoluto. Hay quien podrá defenderlo todavía, pero no era garantista realmente, o no es garantista realmente. Los procesos eran totalmente alterados, y hoy con esto, cuando menos, podemos tener una presunción de que lo que se empiece a llevar tendrá un mejor sentido. Pero por otro lado, repito, el 90% de la carga que hay en los juzgados tendrá que resolverse por las llamadas salidas alternativas, y esto implica buscar también entre nosotros alternativas de solución a los conflictos. Los mexicanos no sabemos solucionar nuestros conflictos, y casi siempre, aún en un sistema más garantista como este, no deja de ser un sistema adversarial donde uno gana y el otro pierde, y el que pierde normalmente se resiente, busca venganza, no está conforme, y como que esto nos ha llevado a ser una cultura pues altamente rijosa. Yo creo que tenemos que poner mucha atención, que repito, es lo que va a llevar la carga, gran parte del nuevo sistema, a las medidas alternativas a juicio, y una de ellas es la mediación, como lo estamos tratando ya de impulsar en algunos lados, como es la mediación escolar, la mediación comunitaria, la mediación familiar, porque la violencia no está en las calles, la violencia viene de nuestras casas y coagula en las escuelas. Ahí empieza todo, ¿no? Empieza todo, efectivamente. Empieza todo en las casas, o porque el niño es expulsado del hogar o nace en la calle materialmente. Así es. Jesús, ¿qué opina de todo esto? Bien, lo que comentaba el licenciado se me hace muy atinado. Yo recuerdo hace muchos años, y voy a hablar de un tratadista de derecho procesal que fue mi maestro, tuve el gusto de ser mi maestro, el maestro Gómez Lara, Cipriano Gómez Lara, que decía que siempre hay que proponer una amigable composición. O sea, en lugar de agotar todo un procedimiento que físicamente, moralmente, psicológicamente agota a las partes, y que también eso tiene como consecuencia un cúmulo de trabajo para el juzgador, para los órganos jurisdiccionales, llegar a una amigable composición en donde ambas partes ganen o ambas partes pierdan menos, y evitar todo un procedimiento. Entonces yo creo, desde mi punto de vista como abogado, que es una forma de pensar bastante positiva el hecho de que no se llegue hasta las últimas consecuencias, amparos que en realidad se pudieron haber resuelto antes de iniciar un juicio en primera instancia, si hubieran hecho caso de lo que es la amigable composición. Yo estoy muy de acuerdo en lo que comenta el abogado. Se me fue la señal de la tablet, estaba yo viendo algunos comentarios que me están haciendo, si me los pueden volver a enviar, por favor, para que lo pudiéramos aquí comentar con el auditorio. Pero bueno, a ver, bueno, ahorita que estaba escuchándolos, que efectivamente lo que ocurre muchas veces es que buscamos venganza, todo este tipo de situaciones. Hay algunos países que vienen hablando de una especie de corte de drogas que le llaman, que son jueces, digamos, especializados en problemas de cuando llega un muchacho y que por primera vez está delinquiendo, y que lo hace precisamente porque su vicio lo llevó a ese extremo, y que pudieran darle la oportunidad de no estar en prisión, sino estar en un tratamiento adictivo contra las adicciones, y por otra parte, pues buscar la forma de conseguir un empleo, claro, y que la sociedad
busque que rescatar a este joven, digámoslo así, de las garras de la drogadicción. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, en ese sentido, la propuesta de tribunales de tratamiento de drogas es una propuesta que surge en Estados Unidos de la experiencia estadounidense, pero que parte también de una realidad que ellos tienen para entender esta propuesta. Por ahí de la década de los 70 en Estados Unidos había aproximadamente 250,000 personas en prisión por diferentes causas, que por cierto hay una relación muy estrecha entre el delito y el consumo de drogas. Cerca del 60% o más de las personas que cometen delitos están bajo el influjo de drogas o cometen delitos para consumir drogas. En ese tenor, y a la vuelta de casi 30 años, ellos ahora tienen 2,5 millones de personas en prisión actualmente. ¿Qué nos marca esto? Pues una tendencia que, por cierto, en algún sentido en nuestro país estamos siguiendo, no en esas proporciones, pero sí vamos hacia allá, en que se dan cuenta que no pueden llevar a la cárcel o castigar con pena privativa de libertad todos los delitos que se cometen, y más cuando hay un trasfondo, en este caso de un problema de salud como es el consumo de drogas. En ese tenor surge esta propuesta de los tribunales de tratamiento de adicciones o tribunales de drogas, drug courts, en Estados Unidos, y precisamente con base en el sistema acusatorio que ellos tienen, que tiene una esencia o es parecido a lo que vamos a hacer aquí en nuestro país, hay una figura que se llama la suspensión condicional del procedimiento a prueba, que es plantearle a la persona una vez que ha entrado en el sistema de justicia penal. Hay dos opciones: la alternativa tradicional, llevarte a juicio, ser encarcelado, pagar tu pena con pena privativa de libertad, o la otra es entender el problema que subyace a la comisión del delito, que es un problema de salud, en este caso la adicción. Te proponemos que si tú te sometes o aceptas someterte a ciertas condiciones, básicamente el tratamiento en rehabilitación durante el tiempo que se te fije, con las condiciones que el propio juez establezca, y de común acuerdo, y esto es lo interesante de ese modelo, el propio juez, el Ministerio Público, el fiscal, el defensor, y una figura que tienen allá es el supervisor de la medida, se logre la rehabilitación de la persona, que eso es lo que tendría incidencia en evitar la reincidencia delictiva, y que eso a la larga pues podría generar ahorros al sistema, en el sentido de no gastar dinero en tener que procesar, después mantener a una persona en la prisión, y en el otro sentido, obviamente, en el social, de reintegrar a la persona verdaderamente a la sociedad, atendiendo a las causas y no solamente al efecto. Aquí en nuestro país este modelo se introdujo de manera pionera por primera vez en Nuevo León desde el 2009, y a la fecha tengo entendido que han egresado aproximadamente 60 personas de ese programa. Y lo valioso de esto es en sí que el sistema trata de presentar una alternativa respecto de la persona y la conducta que ha cometido, tratando de encontrar efectos terapéuticos, ya no solamente restaurativos, sino terapéuticos, que la persona se haga cargo de la problemática que originó su conducta delictiva, se pueda rehabilitar y se pueda obviamente reincorporar a la sociedad. En ese sentido me parece que es un modelo que ha dado sus resultados en Estados Unidos y en otros países se ha empezado a copiar. Aquí en nuestro país, en Monterrey se está implementando, creo que ahora en Morelos se acaba de implementar un juzgado, y puede ser una alternativa interesante, porque finalmente no hay que olvidar que mientras siguen las discusiones sobre el tema de drogas, que es otro tema interesantísimo, pero que se nos escapa del tema que nos convoca aquí, pues hay que entender que sí tenemos que hacer algo con la gente que tiene que enfrentar el sistema de justicia penal y que tiene o subyace detrás un problema, en este caso de adicción, como es el de las drogas. De acuerdo. Francisco, tu opinión sobre este tema. Bueno, yo creo, ya ha hablado suficientemente al respecto sobre lo que serían las cortes de drogas o este tipo de atención a estos problemas, pero como tenemos por ahí un viejo maestro, Jorge Bitker, a lo mejor lo conocen, que decía, bueno, en los aspectos del derecho hay que cuidar lo dado y lo dándose. Indudablemente hay que estar tratando de aliviar estas cosas que ya como sociedad y como sistema estamos viviendo.
pero también hace un rato platicábamos, tal parece que queremos acabar con el ciruelo, quitándole las ciruelas, sin entender los males de raíz, las causas, y las causas siguen siendo... Oye, pero el ciruelo no es un mal. No. Sí, pero... Sí, no, la metáfora, ¿no? Sí. Acabar, pobre ciruelo, ¿no? Pero es la metáfora, queremos siempre atacar efectos, y atacar efectos sería más códigos, más cárceles, más policías, más patrullas. Entonces es como una carrera inacabable. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está todo eso que podemos hacer como gobiernos, como instituciones? Porque esto es generado por un sistema que hoy por hoy pues está dando evidencias claras de que no funciona, ¿no? Y entonces, ¿dónde están los programas sociales? ¿Y dónde está la instrucción en valores? ¿Y dónde están muchas de esas cosas que pudieran darnos cifras maravillosas, que aunque a veces no se documentan, de no delitos, de no delincuentes, de no todas estas cosas que hoy por hoy tenemos que estar combatiendo, porque la causa raíz pues sigue ahí, de origen. Otra vez nos comenta Karina Torres, muchas gracias, Jan Mújica, Marisol Yescas, Prosiega AC, La Última Leona, muchas gracias, Aldo Ali Delgado Sánchez, saludos diputado, muchas gracias, Lupita Ramírez, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Jesús Adolfo Gres, tu opinión. Bueno, es algo muy interesante lo que nos dice tanto el doctor como el abogado. También desde el punto de vista de la filosofía del derecho dicen que hay que atacar la causa y no el efecto. Nuestra sociedad es producto de una deficiente educación desde la familia, una deficiente educación en el sistema educativo nacional, y eso tiene como una pobreza cabalgante, y todo eso tiene como consecuencia la drogadicción. Aquí en el módulo del diputado Jorge Gaviño, los lunes tenemos un programa que se llama Adicciones, y ahí empezamos a tratar de analizar las causas que producen esas adicciones, que son desde problemas conductuales, problemas orgánicos cerebrales y problemas de disolución social. Entonces, ahorita que comenta el abogado que hay que atacar la causa, definitivamente de acuerdo. El hecho de que una persona esté en prisión, que esté privado de su libertad, y de acuerdo a las estadísticas, que por cierto estaba escuchando en la mañana, que hay primo delincuentes de 18, 20 años, y que es una gran parte de la población de la juventud de México, lo mejor que tenemos en el país, ya están delinquiendo, llevarlos a un procedimiento, sentenciarlos, tenerlos en la cárcel, creo que no le da nada a nuestro país. Lo importante es, primero, lo que comentaba, el aspecto preventivo, y en el supuesto de que incurran en una conducta delictiva, el aspecto correctivo, pues no desde el punto de vista de imponer penas, sino de ver cómo se reintegra la sociedad. Todo eso me resulta lógico y loable. Ahora bien, ¿qué instituciones van a poner tiene el Estado para que esas personas acudan a una terapia que les vaya resolviendo en parte su problema de adicciones? Pues no hay. Ese es el problema. O sea, pues, ¿a dónde lo vas a mandar? Fíjate que aquí han llegado personas que de pronto llegan jóvenes, y bueno, sí tenemos algunas ACES, algunas instituciones ahí que son muy loables lo que hacen, pero son digamos, conatos de instituciones que atienden este problemón que tenemos enfrente, ¿no? Claro. Bueno, se tocaba también aquí un tema muy interesante que está viendo con la, digamos, para poder reinsertar al delincuente o al que ha delinquido hacia la sociedad. Yo tuve una oportunidad muy reciente de asistir a República Dominicana. República Dominicana tiene un programa, no sé si lo ubican, si lo conozcan, que es un programa que yo considero revolucionario. Yo conozco todas las cárceles de la ciudad, todas las prisiones de la ciudad, conozco varias de la República Mexicana, tuve la oportunidad de estar como director general jurídico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y me tocó pues firmar todos los convenios de colaboración con los gobiernos de los estados para dar recursos federales a través del famoso FAS a las entidades, a los estados, los municipios, pero también particularmente para atender el problema de prisiones. Y conozco algunas a nivel federal, pero conozco todas las del Distrito Federal. Y tuve la oportunidad de ir a varias prisiones en la República Dominicana. En la República Dominicana tienen dos sistemas, el sistema viejo y el sistema nuevo, así se le llama. El sistema viejo es igualito que el nuestro, con ciertas situaciones donde hay un hacinamiento terrible, donde la gente se tiene que amarrar a los barrotes para
no dormirse encima de otro compañero, se amarran para pues quedarse ahí medio colgando ahí y poder descansar un poco. Tiene sus espacios pues muy acotados del suelo. En cada celda pues puede haber 20 personas cuando hay nada más 4 literas. Y mil cosas, el famoso rancho que le llevan como si fueran animales, una carretilla de alimento ahí, de una sopa caldosa con huesos, con pedazos de carne que quién sabe de dónde sacan, y se los llevan ahí, luego con las manos están agarrando las cosas, bueno, cosas terribles. Y eso es un sistema muy parecido al de México, el sistema viejo. El sistema nuevo es impresionante lo que yo vi y lo que vieron algunos diputados que tuvimos la oportunidad de estar juntos en República Dominicana. Primer asunto, no hay analfabetismo, 0 analfabetismo. Uno no puede creerlo, pero pues nos dicen, a ver, vean el tema. Allá, claro, es un país muy pequeño, tiene 20,000 internos en todo el país. Esos 20,000 internos, 10,000 están en el sistema nuevo y 10,000 están en el viejo. No hay analfabetismo, es el primer asunto. Segundo asunto, una cama, un interno. No hay hacinamiento. O sea, si hay una ¿cómo le llaman? ¿Dónde están los cuartos? Una habitación. Una celda. Donde está una celda, hay 4 camas, 4 internos. Todos los internos comen lo mismo que comen los custodios. Ahí no hay diferencia. La misma comida es para los custodios que para los internos, de alta calidad. No hay hacinamiento, decíamos, y además todos tienen que estudiar. Luego les dicen, bueno, a ver cómo lo logran, y luego nos pasaron algunos videos de algunos internos que llegaban, pues por violación o por alguna situación, y dicen, oiga, ¿usted sabe leer y escribir? No, no sé leer y escribir. Oiga, ¿va a entrar usted a aprender a leer y escribir? No, yo no voy a aprender nada, yo no soy estudiante. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a trabajar? No, no, yo aquí vengo a cumplir. Me dieron 6 años de condena, voy a cumplir mis 6 años y luego me voy. Entonces vengo aquí a cumplir y no voy a estudiar. Ah, correcto, no va usted a estudiar. Pues entonces no va a tener visitas conyugales, por ejemplo. Es un derecho humano. No, pues no, ¿sabe qué? No, porque es un derecho, es una situación premial. Si usted hace las cosas aquí, le decimos, tiene usted algunas cosas que va a hacer a favor de usted, como la visita conyugal. Si usted no hace lo que le decimos, como es ir a la escuela, no tiene usted visita conyugal. A lo largo de 15, 20 días, ¿cómo está eso que tengo que ir a la escuela? Bueno, pues muy fácil, mire, usted va y va a aprender, en fin, y todo, y le va suavizando, pero además tiene usted buenas calificaciones, le doy más minutos o más horas de visita. Y entonces entonces todo el mundo, o sea, no hay un solo vago allá adentro, en el sentido de ir a la escuela. De tal manera que hay analfabetismo 0. Es meritoria en lugar del castigo, en lugar de golpear, pues es un asunto premial. Claro. Luego, por ejemplo, es impresionante el tema de cómo se ven, qué es lo que hacen ahí. Realmente vale la pena ver lo que están haciendo. Luego, otra cosa interesante que a mí me llama mucho la atención. Hay un patronato, no está privatizada las cárceles, la maneja el Estado, pero hay un patronato de apoyo a las cárceles, a las prisiones. Este patronato lo preside, por ejemplo, el presidente de la Coca-Cola. El presidente de la Coca-Cola es el presidente del patronato. Y están muchas industrias automotrices, en fin, que están aportando recursos. Y la lógica de ellos es, miren, si nosotros no atendemos al interno y no lo sacamos ya realmente rehabilitado o reinsertado, el problema es de que este señor va a violar a mi hija, claro, o va a asaltar o secuestrar a mi hijo, o me va a secuestrar a mí cuando salga. Entonces yo tengo que evitar que esto ocurra. Entonces, así es. Solamente el 3% de la gente del nuevo sistema reincide. 3%. El viejo sistema, el 60% reincide. Allá estoy hablando de cifras de la República Dominicana. 60% reincidencia en el sistema viejo, 3%. Concluyo con esto.
lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, o sea, se hace una patología, bueno, no se hace, sino que se vive una patología cotidiana cuando el interno, los que tenemos aquí, odian a la sociedad. Claro. Los golpean, los hacinan, todo cuesta, y que si quieren estar en... Pues aquí tenemos una experta que estuvo también mucho tiempo trabajando con internos allá en el reclusorio Oriente, pues nos platicaba cosas terribles, ¿no? Los famosas cabañas que se rentan ahí en el suelo para que hagan el amor con las personas que los visitan, les cobran renta como si fuera un hotel de paso, los famosos muñecos, esos famosos muñecos que los hacen de caca. En la parte de atrás todo el mundo va a defecar, y cuando los quieren castigar, ve a hacer muñecos de nieve. Entonces ya tienen que hacer muñecos de nieve, ponerle sus ojitos, su naricita, y al que le queda bien, pues ya sale y lo dejan de castigar. Al que no le queda bien, pues hasta que le salga bien el muñeco. Imaginen ustedes esta persona cuando sale, ¿qué es lo que va a hacer hacia la sociedad? Tus comentarios, doctor. Por supuesto, muchas gracias, y aunque parece que nos estamos alejando un poco del tema, yo creo que es muy importante la reflexión. Yo empezaría diciendo lo siguiente, es que detrás de la oralidad en los procedimientos, detrás de la atención a cuestiones de salud como son las adicciones, detrás de fenómenos pues tan lamentables como lo que se vive en las prisiones, hay una visión del Estado, y hay una visión en este caso, perdón por ser muy técnico para las audiencias, del derecho penal. Y con todo respeto, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad también de nuestros legisladores, porque mientras sigamos usando al derecho penal como una primera instancia para querer contener socialmente conductas que no nos gustan o no aceptamos o no entendemos. Esa es la última instancia, ¿no? Por supuesto, cuando le damos 140 años de prisión al que va a secuestrar, cuando el problema no es imponerle la pena, sino desde de entrada la prevención, todos los aspectos que tiene que dar el Estado de educación, de salud, de esparcimiento, de deporte, pues lo único que estamos haciendo es otra vez el tema de atender los efectos y no las causas. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que yo creo que en nuestro país también tenemos que repensar al derecho penal, tenemos efectivamente que pensar que todo esto es un sistema, y que en la medida en que empecemos a atender causas, vamos a ir controlando también los efectos. En nuestro país, si las cifras no me fallan, hay 220,000 personas en prisión. Y cada una de ellas nos cuesta 150 pesos en promedio. Solamente en el DF son 42,000. Solamente en el DF 40,000. 42,000. Si nuestros auditorio saca cuentas, cuánto nos cuestan al día, al mes, al año, es una cantidad enorme de recursos que podrían destinarse a otras cosas. Y la cuestión es que pensamos que la cárcel serviría para evitar que delincan, que dañen a la sociedad, y desgraciadamente todos sabemos desde dónde son las extorsiones, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y otros fenómenos parasociales. ¿Qué quiero decir o a dónde quiero llegar con todo esto? Tenemos que replantear y repensar nuestro derecho penal, y eso implica plantear verdaderas políticas públicas, una política en este caso criminal o criminológica, mejor dicho, más acorde a nuestros tiempos, más acorde a nuestras necesidades. Por ahí Francisco mencionó hace un rato lo democrático, y lo democrático, con todo respeto, pues no tiene que ver solamente con lo partidista o con lo electoral. Okay. Es una forma de vida, es una cultura, y en ese sentido también tiene que ver entender también que quien delinque no deja por eso de pertenecer a la sociedad. Ya Michel Foucault en su momento lo dijo en Vigilar y Castigar, y en ese sentido tenemos que dar esa creatividad para generar nuevos mecanismos alternativos a la pena corporal, que en su momento fue un avance ante la pena de muerte, pero que hoy tenemos que repensar por los costos sociales, por los costos económicos, y porque generamos solamente... Pero no repensar la pena de muerte. No, por supuesto que no. Repensar la pena de prisión. Exactamente. El castigo. Así como se repensó la pena de muerte con penas alternativas, ahora hay que repensar este asunto. Así es, también. Y además no estoy diciendo nada nuevo. En nuestro sistema, esto desde la década de los 60 del siglo pasado ya está planteado. El tema es que, como se mencionaba en el video hace un principio, tenemos que cambiar mentalidades. Decía Albert Einstein, ¿quieres resultados distintos?
pues las cosas distintas. Si no, pues hacemos lo mismo, pues los resultados son los mismos. Son iguales. Estamos platicando con el doctor Gerardo García Silva, nos está mostrando uno de sus libros, que además se lo prologa Alberto Enrique Nava Garcés, que es un prestigiado también penalista. Este es su libro, El nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, pues él es especialista en este sistema, un sistema que nos está pues llenando de esperanza para que las cosas cambien en este país. Lamentablemente, las cosas más atrasadas que tenemos es el sistema penal, lo que tenemos. Bueno, ¿tú qué opinas, Francisco Javier? Sí, mira, dice por ahí un dicho que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Eso lo dijo un distinguido panista. Sí, y bueno, en este sentido, comentar, después de lo que nos acabas de comentar, esa maravillosa experiencia y de esos visos de dignidad y de no dignidad a la persona humana, pues podemos advertir que hay sistemas que pervierten y hay sistemas que readaptan. Y nuestro sistema no es un sistema, desgraciadamente, que readapte, que tenemos que repensarlo efectivamente en todo su proceso, en toda su secuencia, porque no es un suceso, ¿no? Y volvemos precisamente a todo lo que le antecede. Nos vamos a sentir desengañados cuando veamos que muchas cosas siguen igual si no hacemos todo lo accesorio, todo lo paralelo. Decimos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es un vocablo jurídico, pero si no hacemos todo lo demás, ¿no? Esto es lo de menos, porque no estaremos educando, porque no estaremos hablando de principios, porque no estaremos hablando de una moral social que nos ayude a contener. Hace poco comentamos aquello de la virtud, ¿no? Que a lo mejor estamos instruyendo en las escuelas, pero la parte moral de los sujetos, nadie se está ocupando de ellos. Y como una moral mínima, ¿no? De valores mínimos para responder a todas estas circunstancias que en el día a día vivimos, porque lo que estamos hablando es que quizás esta sí es una buena medida para despresurizar las cárceles y despresurizar los juzgados, pero si no estamos conteniendo la violencia social que existe a nuestro alrededor, pues realmente estaremos cambiando un sistema por otro. Les recuerdo que al principio dijimos que el cimiento de toda esta reforma tiene que ver con las medidas alternativas a juicio, no con los juicios orales. Los juicios orales es una parte pequeña, muy pequeñita, quizás la más visible, la más vistosa, donde el orador, a lo mejor luego viendo las películas de americanas, vemos que se luce y que tampoco tiene que ver mucho con ello, sino que lo realmente importante es un sistema no solo garantista, sino también donde estemos educando a la población, a los sujetos de manera diferente. Tú fuiste campeón nacional de oratoria, entonces tú ya debes estarte preparando para estos juicios, ¿no? Bueno, digo, a mí me iría muy bien en los juicios, me encanta, pero no es el lucimiento, sino lo que estamos dejando precisamente detrás como instrucción. La idea, incluso después de ganar un juicio, decía hace un rato el licenciado, es buscar una ideología ganar, donde las dos partes ganen, que hoy la mediación es lo que está haciendo, tratando de empoderar a los sujetos para que los dos sean capaces de llegar a una solución y salir de su problema, y no solamente solucionar un conflicto, sino darles el instrumento para pescar, es decir, no darles el pez, enseñarles a pescar. Hay que cambiar también nuestra mentalidad respecto del conflicto. El conflicto es parte de la vida, siempre estamos en conflicto. Tomo café o tomo leche, veo Televisa o veo TV Azteca, voy allá o no voy acá. Pero, y además se puede tomar café con leche, ¿no? Se puede tomar café con leche, se puede mediar, ¿no? Claro. Se puede mediar. La situación es que hemos satanizado el conflicto y creemos que cuando uno no está de acuerdo con alguien, somos rivales. Yo creo que tenemos que cambiar esta cultura de adversarios desde lo cotidiano y empezar a entender que no estar de acuerdo es también tan normal como estar, y empezar a conseguir alternativas de solución al conflicto desde la casa, desde la escuela, en las oficinas, porque ahí es donde se gesta toda esta problemática que hoy estamos tratando de resolver en los tribunales y en las cárceles y con los códigos y con las patrullas. Saludos, Alma Peña, muchas gracias, Esteban Ordaz, Erika Cortés, Ani Ávila, muchas gracias. Jesús. Bueno, interesante lo que comenta el abogado, definitivamente. Si nosotros nos retrotraemos a la historia del derecho penal, estaba desde la venganza privada, la venganza de sangre, la pena pública,
y después ya empieza todo un sistema penitenciario, ya cómo va evolucionando la sociedad. La sociedad ha llegado en un momento en que tenemos todavía esa mentalidad, como comentaba atinadamente, de venganza, de excitar el órgano jurisdiccional para afectar al vecino, al compañero, a la todo. hiciste, la pagas. Exactamente, y ya no es un sistema que imparta justicia, sino más bien responde a venganzas. Bueno, pero finalmente sí trae algo de venganza el derecho penal, o sea, finalmente el asunto es una venganza social. O sea, dices, bueno, tú afectaste a la sociedad, entonces tú tienes que pagar también retribuyendo ese daño que le hiciste a la sociedad. Es una venganza colectiva de alguna manera. En un punto de vista, pero lo que comentaba de atacar la causa y no el efecto, si claro. Nosotros, en lugar de conflictuarnos, llegamos a una amigable composición, llegamos a un acuerdo, llegamos a un convenio en donde ambas partes ganen o ambas partes no pierdan tanto, y me gustó mucho lo que comentaba el abogado de instrumentar para no darles un pescado, sino enseñarles a pescar, enseñarles a vivir en sociedad, como el contrato social. Entonces esto va a tener el ataque a la causa, ya no va a haber ese acúmulo de problemas entre los juzgados, ni los juicios de 4, 5, 6 años, apelaciones, amparos en revisión, que llegaba y desgastaba a la gente tanto económicamente como físicamente, como psicológicamente y moralmente. Yo creo que los juicios orales van a tender a que la justicia sea pronta y expedita, que es uno de los principios constitucionales, no es una forma de vengarme. Y que esté el juez ahí presente, ¿no? Claro. A ver, doctor, la pregunta va dirigida al doctor Gerardo García Silva, que es especialista en este tipo de asuntos, de este cambio que va a haber pronto, espero, en la Ciudad de México también. Marisela Ramos Ochoa te pregunta lo siguiente: entonces, ¿el nuevo sistema va a ser como en Estados Unidos y los típicos juicios de película? ¿O qué diferencia tiene? A ver, explícanos así con Por manzanitas. supuesto. Claro, pues Marisela, queremos comentarles en general a todos nuestros amigos que nos ven y acompañan el día de hoy, va a haber muchas diferencias. En principio, si bien es cierto que lo que se comparte es la parte de la oralidad, que digamos esa es la metodología que ahora se implementa. La idea es que la decisión que tome el juez sobre si declara culpable a una persona por haber cometido un delito o no, esa decisión se construya no con base en lo que dice un expediente o lo que dicen las hojas que conforman ese expediente, que quién sabe quién escribió y quién sabe cómo lo escribió, y luego quién sabe cómo lo leyó y cómo lo interpreta el juez, sí. Sino con base precisamente en esa idea de que él esté ahí presente, vea las reacciones de las partes en conflicto, de los testigos. Un paréntesis aquí. Sí. Nunca pasa eso, o sea, el juez nunca está en las audiencias. No. Actualmente. Así es, actualmente. Entonces, esa es una diferencia muy importante, ¿no? Por supuesto, una encuesta del CIDE, por ejemplo, mencionaba que el 80% de las personas que fueron procesadas nunca conocieron al juez. Ni el juez a ellos tampoco. No. ¿Por qué? Porque el juez estaba muy ocupado, claro, en su privado, leyendo expedientes, y no tenía tiempo pues de estar viendo a los justiciables. Ahora la idea es precisamente que él esté ahí, que toda la administración y toda la organización de los tribunales, que era, me parece a lo que se refería al principio el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, está dada para que el juez única y exclusivamente se dedique a ese caso, puede estar presente, puede estar concentrado también, porque a veces puede uno estar, ¿verdad?, físicamente, pero a lo mejor la mente está en otro lado, y él con base en lo que vea, en lo que escuche, y no solamente la parte expositiva u oratoria de las partes, sino en realidad, yo diría, y esta es la diferencia, los argumentos. Nuestro sistema es altamente técnico en ese sentido, y es muy diferente al anglosajón, porque allá se privilegia esa parte oratoria que es más persuasiva, pues porque tienen el sistema de jurados, que por cierto también ya es excepcional, dado que se maneja más la parte de los prejuicios. Del ánimo. Exactamente, y no cuestiones técnicas. Oye, como Tres Patines, cuando decía, momento, señor juez, yo no me robé la gallina, claro, ella me venía siguiendo. Claro, así es. Y de hecho así se celebraban los jueces en nuestro país entre 1861 y 1929. Había oralidad, teníamos un sistema de jurados y se renunció a ello precisamente porque
los juicios se volvían más concursos de oratoria que un verdadero debate técnico entre las partes. Afortunadamente, en ese sentido, en nuestro país, eso sí lo podemos decir, este será un debate técnico donde las partes, en este caso el Ministerio Público, que tiene la carga de acusar, también tendrá que estar preparado técnicamente para plantear su caso y sobre todo para probarlo con base en evidencia científica, en la prueba con sustento científico y no nada más, pues como sucedía en muchas partes todavía o sucede en muchas partes de nuestro país, pues ya la persona ya llega confesa, ¿no? Y ya llega acompañada de la policía judicial, ya firmó su declaración y dice ¿Quién sabe qué le dijeron allá atrás para convencerlo? Es como aquel chiste del conejo que confesó ser el elefante por un tehuacanazo, ¿no? Así es. Eso precisamente es lo que vamos a abandonar y es precisamente lo que queremos dejar atrás y lo que se quiere privilegiar es esa otra parte de que la oralidad, por supuesto, implica la capacidad técnica de las partes para expresarse adecuadamente, de manera clara, concisa también, como dirían los jóvenes, sin tanto rollo, de manera muy concreta sobre lo que es su planteamiento, su caso, su verdad, como dirían, ¿no? Detrás de todo conflicto, dicen, siempre hay, detrás de cada historia hay siempre dos verdades. Oye, ¿y lo controversial? Por supuesto, es fundamental, es la esencia del sistema. Que de ahí se va dando este proceso dialéctico, perdón por la expresión, sí. pero es tesis yo y antítesis. digo, así es, yo afirmo, tú me contradices, y de ese proceso es o sea, que la verdad va depurando esa... La verdad histórica, digamos. Aquí sería más bien la verdad, ahora se dice legal, la que jurídicamente se ha podido probar. La verdad histórica era ese paradigma de los sistemas como la Inquisición, ¿verdad? Que basaban esa verdad en la confesión de una persona, pero lo que no nos decían era cómo se obtenía esa confesión, a través de la tortura, de la amenaza, por supuesto, de la vulneración de sus derechos fundamentales. No, y además que en la Inquisición llegaba el preso, no saben ni por qué estaban presos. Así es. Y decían, ¿sabe qué? Y no le digan. Pero además... ¿Por qué crees que te trajimos aquí? Les preguntaban. Sí. Y dice, oye, no tengo la menor idea. A ver, piensa. Confiesa y salva tu alma, ¿no? Porque eso era lo que importaba. Por eso, bajo esa visión, pues el cuerpo se podía torturar, porque el cuerpo no importaba, lo que importaba era el alma. Sí, te voy a salvar el alma, o que tu cuerpo es corrupto y se pierda, no importa, porque lo importante es el alma, ¿no? Exactamente. A ver, licenciado. Pues sí, nada más abonarle a esto, no se trata de una acción protagónica o que tenga que ver más con un tipo de actuación, sino de que se salven estos principios, viene a ser más garantista este proceso y nos da la oportunidad, le da la oportunidad en este caso al juzgador de primera mano escuchar esas impresiones, ya no manoseadas, ya no tergiversadas como normalmente pasa, sino de primera mano poder allegarse elementos para poder supuestamente llegar a esa verdad de la que estamos diciendo. Por ahí hay un dicho que dicen que por eso Dios no juzga porque lo sabe todo, y esta tarea de calidad inferior pues se la ha dejado a los jueces y a los hombres que con nuestros prejuicios y a veces con nuestra manera de ver las cosas hacemos juicios sobre los demás, pero ahorita es lo más aproximado que tenemos a hacer justicia. Claro, y sobre todo a mí me llama mucho la atención y me quedo yo con eso, en el sentido de que estará el juez en todas las audiencias, tendrá la obligación de estar. Así es. Y de conocer a los procesados, verlos a los ojos, y que el procesado los vean a los ojos también al juez. Por supuesto. Yo creo que esto es una situación de un cambio muy importante, porque no es lo mismo que el juez esté encerrado allá y revisando papeles, que esté físicamente ahí en los... Claro, es en como las audiencias. Yo me acuerdo que una vez te acompañé aquí a defender a un procesado, que tú no te querías meter al... No, estaba en el módulo de máxima seguridad, cuidaba mi sellito, eso que nos van a dejar aquí, si no, es donde se borre. Conocí las carretas, las carretillas con comida, es algo horrible, y yo no quería entrar, entonces le dije, no traigo mi cédula, y acá el licenciado, yo sí la traigo, y que se mete. ¿Y cómo te fue? Muy feo. Hace muchos años de eso. Éramos jóvenes. Yo sigo siendo joven, aquí el licenciado Jesús ya no, como se puede apreciar a simple vista. Pues yo les agradezco mucho a todos nuestros invitados y rogaría en un minuto cada uno nos hagan favor de dar sus conclusiones de este tema tan importante y de lo que viene. Empezando, le voy a pedir al licenciado Francisco Javier
García, que nos haga favor de dar su conclusión en un minuto, luego al licenciado Jesús Grez y por último a nuestro experto, al doctor Gerardo García. Adelante. Bien, pues solamente decir que el nuevo sistema de justicia llegó para quedarse y que debe de representar no solamente una esperanza, sino sólidas posibilidades de que podamos construir un mejor México. Vuelvo yo a profundizar en la necesidad de prevenir y de preparar moralmente a las futuras generaciones, de buscar todas esas alternativas de solución de conflictos que sin lugar a dudas nos pueden dar un México diferente, y saber que solamente a través de ello es que será posible que un juez pueda presenciar todas las audiencias, porque toda esa carga de asuntos que hoy por hoy llegan, pues es imposible resolverla y atenderla si hoy, a través de este nuevo sistema, no las desahogamos a través de las salidas alternativas a juicio. Se puede, de alguna manera, presumir que se hace justicia, pero si no estamos instruyendo moralmente a nuestra población, si no estamos previniendo realmente, pues solamente estaremos cambiando un sistema por otro y quizás estaremos en un círculo vicioso en lugar de estar construyendo un círculo virtuoso, como creo que es lo que necesita nuestro país y pues prácticamente Latinoamérica. Gracias por la invitación, un gusto haber compartido. Al contrario, Francisco, gracias a ti por venir, es a tu casa. Jesús Adolfo Grez. Bueno, a mí me parece interesantísimo, ojalá que nuestro país esté en condiciones para adoptar este nuevo sistema. Me fascinó el aspecto preventivo y antes que nada también el compromiso del jurista de prepararse más para poder servir mejor, porque la argumentación jurídica, la lógica y el debate, que por cierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado cursos de argumentación jurídica, y en los juicios escritos muchas veces uno con tristeza lee los escritos de nuestros colegas, incluso los propios, y bueno, es una revuelta. Ahora, si ¿una revuelta o una revolución? Una revolución. en cambio, si nosotros nos comprometemos para tomar esos cursos de argumentación jurídica, lógica y debate, que sea el aspecto técnico el que se manifieste en un juicio oral, creo que va a ser muy bueno. Y también al servidor público que está del otro lado, el que imparte justicia, que también sepa interpretar, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Sí, adelante. No, porque nada más como comercial rápido, decir que sí estamos haciendo algo en la delegación Benito Juárez a través del Instituto para la Paz. Estamos dando cursos de mediación comunitaria, de mediación familiar y de mediación escolar, con la idea precisamente de darle elementos a los profesores, a la comunidad escolar, a los padres de familia y a los alumnos para resolver sus diferencias, aprender a resolverlas. Estamos tratando ya de hacer una contención desde la base, desde abajo, porque la comunidad finalmente la hacen todos ellos, para tratar de evitar llegar a esto y este sistema el día de mañana verdaderamente pueda ser exitoso. Pues ojalá tengan éxito en esto, porque es importante, porque si no lo tenemos, pues estamos dejando a la siguiente generación una cantidad de vicios terribles. El doctor Gerardo García Silva, tus comentarios por favor, y agradeciendo también tu presencia en este programa. Pues primero que nada, muchas gracias nuevamente, gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Y cita a un maestro penalista alemán, Klaus Roxin, dice: el proceso penal es el sismógrafo de la constitución de un Estado, de sus elementos tanto democráticos como autoritarios. Yo podría decir que esta transición que estamos viviendo es la gran oportunidad que tenemos de transformar a nuestro sistema de justicia penal, de volverlo precisamente un sistema más democrático, más incluyente, que genere confianza en la sociedad, porque finalmente el sistema está planteado para eso, para generar confianza y para servir a la sociedad, y es la gran oportunidad que también tenemos todos los que estamos involucrados con él, los operadores del sistema, los jueces, ministerios públicos, policías, defensores, pero también la sociedad, en la medida en que conozcamos los derechos que tenemos como ciudadanos, como gobernados de un país, y los exijamos. Yo creo que en esa medida, como sociedad, como país, estaremos avanzando a otros niveles, a otros estadios de bienestar. Y me parece que yo me quedaría con esta idea que quisiera dejarle a quienes nos acompañan, que es una gran oportunidad, que también es un reto muy fuerte, porque esto implica dejar inercias o abandonar incluso pues intereses muy acendrados ya en nuestro país. Pero vale la pena, porque no solo vale la pena
por los que estamos aquí, sino por los que también vienen detrás. Con una última idea, me parece que este cambio vale la pena, porque si no lo hacemos nosotros hoy, ¿quiénes? Claro. Y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y todos. ¿Hay alguna cosa que me querían comentar? Dice, de parte de quién, Gerardo Flores: nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. Eso fue un pensamiento. Pues yo creo que ya le movieron aquí. Yo creo que le movieron porque están hasta versos que me está pasando aquí nuestra amiga Sandra Lara, que yo creo que está enamorada porque me pasó la tablet y tiene una serie de versos ahí en el inbox. A ver, que te lo enseñe, Jesús. Vamos a ver. Bueno, pues le recordamos, amigas, amigos, que esta es su casa. Tenemos una serie de servicios que espero que nos hagan favor. A ver, aquí ya está. Ingeniero Rodrigo Fernández: pero en esta modalidad de justicia el juez seguirá siendo quien tome la decisión. Claro, pues, la palabra juez significa el que dice el derecho. Ese es el que debe de decirlo, si no, ¿quién? ¿O lo dejarán como en Estados Unidos en manos de un jurado? No, ya se explicó qué es acá. Lo pregunto, ya que nuestro modelo de ley es la más orientado al francés, si mal no recuerdo, y no tanto bajo juramento. Pregunta. Pues yo creo que ya quedó más o menos claro. Lamentablemente el tiempo nos ha rebasado. Ya no, a ver, Jesús, ¿quieres decir alguna cosa? No, nada más quería. A ver. Bien, 30 segundos. Quiero comunicarle a nuestro auditorio que en el módulo de atención tenemos los salud visual, los martes de 12 a 5 de la tarde, salud dental, lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde, taebo, viernes de 10 a 11 de la mañana, zumba, lunes y miércoles de 10:30 a 11:30, pilates, niños, jueves de 4 a 5 de la tarde y adultos viernes de 11 a 12 del día, guitarra, lunes de 4 a 6 de la tarde, clases de salsa, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche, clases de box, martes de 10:30 a 11:30 y de 6 a 7 de la noche, curso de diseño floral, taller de teatro infantil, martes de 4 a 6 de la tarde, psicólogo, martes y viernes previa cita al teléfono 63 86 76 30 y asesoría en materia de inmuebles también previa cita al mismo teléfono. Hemos llegado al fin del programa. El próximo jueves habremos de presentarles una torre para poder cultivar lechugas que inventó aquí nuestro ingeniero Tilapia y con su ayudante Lalo ¿qué? ¿Eduardo qué? ¿Cómo se llama Eduardo? ¿Cómo son ustedes ingratos que no sabemos el nombre de nuestros compañeros? Lalo. Siempre lo conocemos por Lalo. Bueno, Lalo y el Tilapia inventaron la torre para las lechugas, para producir lechugas, y la vamos a vender subsidiada en 2,000 pesos. Pero primero ustedes la van a ver aquí funcionando, ya tienen lechugas, están chiquitas todavía, pero la semana que entra, el jueves, ya van a estar grandes. Entonces la vamos a traer para que la vean y espero que se agote toda la producción. Creo que ha hecho 2. Nos vemos el próximo lunes, primero en Historia del Ring. Historia del Ring, luego, adicciones e historias y leyendas de la Ciudad de México. El lunes. El lunes. Y el jueves. El rostro de la trata y respuestas. Hasta la próxima, amigos. Muy buenas noches.